Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos haciendo el día de hoy, día viernes 21 de agosto. Es una transmisión un poco improvisada. Normalmente no hago estos en vivo los viernes a esta hora, pero pensé que antes del Shabbat me parece muy buen momento para hacer algunas aclaraciones específicas acerca de los amuletos cabalísticos, los cuencos o tazones también, que como saben, en la Kabbalah trabajamos con estas energías, con estos conocimientos y que yo también obviamente preparo estos amuletos, estas kameot, que es la palabra en plural, estos cuencos, tal y como he aprendido con mis maestros en Israel. Precisamente esta mañana estuve llevando personalmente uno de estos cuencos, tazones cabalísticos, a enviarlo a una persona en México. Al correo lo estuve enviando. Y lo primero es darle la tranquilidad y la seguridad a las personas que han solicitado los amuletos cabalísticos, los cuencos, decirles, bueno, cuando hago este tipo de vídeos o cuando publico las fotos, cuando publico los pequeños vídeos mostrándoles los amuletos, es parte del trabajo espiritual que hago para darle confianza a la persona, para que vea cómo se hace el trabajo, la seriedad, el compromiso, la obra espiritual que realmente es muy hermosa y de mucha fuerza y poder espiritual para poder preparar estas protecciones espirituales. Y como siempre también a aquellas personas que han puesto sus peticiones, pedirles obviamente un poco de paciencia porque son muchas las órdenes que llegan, igual que las personas que piden citas o consultas, y todo llega, siempre le digo así, y efectivamente así es, todo va llegando, se le hace sus envíos, se le envía su comprobante y la gente escribe muy contenta de que han recibido sus productos espirituales, y luego obviamente se les explica cómo activar o cómo mantener la energía de tanto de los tazones como de las cameas. Y ese es precisamente el objetivo de esta transmisión en vivo. Quiero explicar brevemente, públicamente en un vídeo, para que así llegue a más personas, cómo es que se mantiene la energía o cómo es que se atiende tanto los amuletos como los cuencos, los tazones. Eso lo voy a explicar ahora para aquellas personas que ya tienen las cameas, que ya tienen los tazones, explicarles que una camea o uno de estos tazones cabalísticos no es un objeto de decoración. Por ejemplo, este es uno de estos tazones o cuencos cabalísticos. Yo voy a explicarlo luego. Esto no es una cosa de decoración que usted pueda poner en una pared o en una esquina y ahí lo deja y se olvida. Esto es un trabajo espiritual que realmente requiere un trabajo con la persona cuando usted adquiere uno de estos objetos de poder y de protección espiritual. Y voy a estar explicando brevemente cómo se activan, cómo trabajar con estas energías, específicamente para las personas que ya tienen las cameas y los tazones o los cuencos que yo preparé y se los envié. Entonces, antes de esto, quiero hacer una aclaración también, porque a veces hay personas que escriben preguntando acerca de cómo se preparan, cuáles son los materiales, y voy a hacer una pausa brevemente para explicarles un poco acerca del proceso de preparación y de los materiales con los cuales trabajamos. Primero voy a empezar por los tazones, que es quizás la parte, diría que un poco más fácil de explicar. Obviamente, como están viendo acá, esto es arcilla y es una arcilla virgen. No puede ser una arcilla que se usó para trabajar otra cosa y que después te rompió el molde y confeccionó un tazón. La arcilla debe ser virgen. Explica el Sefer Yetzirah que se tiene que trabajar con una arcilla virgen, que no sea usado para otra cosa. Esto está dedicado a un proceso espiritual. Y lo otro es que en el tazón, si usted lo mira con una lupa o se acerca, va a haber imperfecciones. Por ejemplo, hay rayas y marcas. Eso es normal, es correcto. Esto, ¿cómo lo voy a decir? Esto no es una cosa de decoración que va a ser un artista y que lo va a poner ahí, que tiene que estar perfecto. No, no, no. Esto tiene que verse el trabajo de la persona, del maestro espiritual, que esté como siempre digo, sus dedos, su energía tiene que estar aquí, porque esto se hace con las manos, esto no se hace con un molde, con una máquina, no, esto tiene que ser, esto lleva un proceso espiritual. Obviamente yo no puedo revelar públicamente cómo se hace o cómo se prepara porque son cosas secretas, aparte del método en que se hace, es quién lo prepara.
No es lo mismo, dígase, que yo prepare esto a que lo prepare cualquier persona de la calle o que lo prepare otro cabalista o alguien que tenga los conocimientos y la preparación, la pureza espiritual para preparar estos objetos sagrados. Entonces, ¿quién prepara la camea? ¿Quién prepara el tazón? Es muy importante. No es cualquier persona. Cualquiera sí puede hacerlo, pero eso lo que será es como un artista que puso algo para decorar. Eso básicamente no tiene función ninguna. Entonces, la pureza, los pensamientos que hay que tener cuando uno está haciendo esto, la pureza física y espiritual, a la hora de prepararlo, tanto los amuletos como los tazones, la persona, el maestro que está haciendo esto, tiene que prender velas, tiene que hacer invocaciones, tiene que llamar las almas de los cabalistas, los mekubalim que ya están fallecidos, que eran expertos en estas preparaciones de estos amuletos, para que asistan a hacer ciertos rezos y pedir que Dios ponga su energía, etcétera, etcétera, etcétera. Según el tipo de lo que se esté preparando, sea una camea para el dinero o para la salud o para protección contra brujería o lo que sea. Hay otra serie de secretos espirituales y también tiene que ver quién prepara la camea. Hay una serie de factores muy importantes. El día, la hora del día, por la mañana, en la noche, en qué momento, porque a toda hora rigen energías diferentes, tanto ángeles como entidades negativas. Entonces el maestro tiene que saber qué día de la semana se prepara, en qué momento, cómo se hace. Hay una serie de factores para que pueda ir con la fuerza espiritual que corresponde. Y yo les puedo garantizar que las personas que han recibido estos productos espirituales, estas cameas, estos tazones, han visto los resultados, han visto las bendiciones. Ya yo he contado muchos casos aquí, gente de que tenían problemas económicos. Recuerdo un caso, una persona de España que me comentó que tenía una deuda muy grande. En el momento en que recibió una de las cameas, de los amuletos que le preparé para el dinero, a los 2 días, vino un familiar y les regaló una suma de dinero muy grande. Otras personas me escriben. Recuerdo ahora un caso también de un abogado, una persona también que recibió unas cameas para el tema de la Parnasá y me ha contado que le está yendo muy bien. Otra persona me escribió en su momento porque no tenía trabajo, o le aparecían trabajos, pero los trabajos que le aparecían eran intermitentes y lo que pagaban era muy poco. Me cuenta esta persona que le aparecían trabajos de 5,000 pesos, que eso no le alcanzaba ni para él ni para su familia. Vino, le di las recomendaciones, los rezos, las velas, las cosas que tenía que hacer, y después pasaron meses, no vi más a la persona. A los meses volvió a decirme, a darme testimonio de que después que hizo lo que le había recomendado, no solo es que le apareció su trabajo, sino que le empezaron a aparecer contratos de más de 100,000 pesos. De ganar 5,000, le empezaron a hallar contratos de 100,000 y más. Pero ahora venía a verme porque, ¿qué dice? Y yo me río, porque la gente a veces piensa que uno es el genio de la lámpara de Aladino y no es así. Pero ahora venía a verme esta persona porque ya no le basta, ahora quiere comprarse una casa. Yo le digo, pero ¿usted qué se piensa? ¿Que yo trabajo en el Banco Celestial o qué? Porque yo poder ninguno no tengo. Todo lo que yo puedo preparar o hacer es por los conocimientos de los cabalistas, no porque yo tenga poder ninguno. Pero me da gracia a veces con las personas, ¿no? Porque ven resultados, pero no están conformes. Entonces, algunos quizás, y por eso voy a hacer este vídeo, o estoy haciendo este vídeo ahora, han recibido tanto los tazones como los amuletos, pero estoy convencido que no están sabiendo cómo trabajarlos. Y por eso estoy haciendo este vídeo, para explicar nuevamente que estos tazones, estos amuletos, esto no es algo de decoración, esto no es algo que usted lo puso ahí y me olvidé. Esto hay que activarlo, y por eso es que se le envía a las personas la manera de activarlo. Más allá de activarlo, hay que atenderlo cada semana. Y voy a dar una recomendación aquí, específicamente con uno de estos tazones, para el tema de la protección espiritual, cómo se hacen cuando te estén haciendo brujería, cómo romper una brujería o cómo apartar una brujería, trabajando con estos tazones. Las personas que ya han recibido los tazones que yo he preparado, y aquí lo voy a explicar públicamente para que quede testimonio de este vídeo. Las personas que ya recibieron los tazones, como se les ha explicado, estos cuencos o tazones tienen que ponerse detrás de la puerta principal de su casa, por donde entran las personas, por donde entra la energía. Si no lo puede poner detrás de la puerta de la principal, pues póngalo en la sala, en una esquina. Tiene que ir en una de las esquinas de la pared, de las paredes de la casa, donde se hace una esquina, ahí se pone, porque los espíritus se esconden ahí.
Entonces, si es un tazón para protección contra brujería, ahí es donde tiene que ponerse. Si no puede por alguna razón, bueno, en otro sitio, pero lo ideal es que tiene que ir detrás de la puerta principal o en la sala, en una de las esquinas, que nadie lo moleste. Ahí usted va a poner su tazón. El tazón se activa con los rezos que se le envían a las personas. También se puede activar con, si el tazón es de protección espiritual, se tiene que activar con el Salmo 121, el 20, el 145, el 133. Se puede también hacer la Ketoret, el Ana Bekoach. Hay varias maneras de activar estos rezos, además de la petición, donde la persona tiene que pedir a Dios, según el problema que tiene, qué es lo que está pidiendo. O sea, que se aparte la brujería, que se rompa lo negativo, que aparte las malas energías, etc. En el caso de los tazones que yo estoy preparando últimamente, contienen, además del Maguen David, de la estrella de David, de los nombres de Dios que son de protección espiritual, contienen también ciertos símbolos que tienen que ver con Mijael Amalaj, o con el arcángel Miguel o Mijael. No solamente es que pongo los símbolos en hebreo, también los escribo en lo que nosotros llamamos en la Cábala el alfabeto de los ángeles, que es otro tipo de escritura con unos símbolos, que hay una invocación, un llamado, unos sellos para llamar a la energía del arcángel Miguel, Mijael Amalaj. Entonces, cuando la persona va a activar esos tazones que tienen los símbolos del arcángel Miguel para protección, la persona tiene que poner una vela roja. Y cuando ponga esa vela roja, entonces tiene que hacer los rezos como yo le estoy indicando y los salmos como yo le estoy indicando. 121, 20, 133. Y tiene que prender esa vela en nombre de Dios y del arcángel Miguel, pidiendo a Dios que así como hace estos rezos, por el mérito de estos nombres sagrados, por el mérito de esos símbolos, de esos sellos de protección espiritual, activa ese tazón o activa esa camea, porque con las cameas también se hace igual, ese amuleto cabalístico, y hace su petición. Ahí puede insertar el nombre de él, de su familia, de sus hijos, pidiendo protección a Dios, invocando a su ángel, Mijael Amalaj, el arcángel Miguel, protección espiritual. Si sabe el nombre de los enemigos, puede mencionar el nombre de los enemigos para alejarlo, pidiendo otra vez que rompa toda brujería, magia negra, negatividad, malos espíritus, ainará, cosas negativas, etcétera, según el problema que tiene la persona. Y va a dejar la vela ahí que se consuma. Y una vez a la semana, la persona tiene que escoger un día a la semana, por ejemplo, no sé, viernes por la mañana. Y la persona va toda la semana, prenda su vela al lado del tazón y haga su protección, aunque usted esté yéndole bien, aunque no tenga problema ninguno. Las cosas se hacen para prevenir. Usted no puede esperar que tenga el problema encima. Tampoco puede esperar que nunca va a tener situaciones. No, vendrán situaciones, pero la diferencia es que ahora tiene algo con lo cual defenderse. Y la diferencia de un tazón o de una camea, de un amuleto, de un rezo, es que usted puede rezar hoy, pero a lo mejor no tenía fuerza, a lo mejor no se concentró, a lo mejor su rezo, no sé, la persona no tiene fuerza espiritual. Pero una camea o un tazón que preparó un maestro de la Cábala tiene una fuerza espiritual firme para esa casa, para ese negocio, para esa familia. Comprender una vela, hacer el rezo y hacer las cosas como tienen que hacerse, esa casa está protegida. Pero tiene que estar renovando esa energía, porque las energías, siempre explico, todo funciona por contracción y expansión. Usted llamó la energía hoy, pero esa energía va a estar trabajando en su hogar, en su familia, una semana, un mes, no lo sé. Y esa energía se va a ir disipando poco a poco. Por eso lo ideal es que por lo menos una vez a la semana, un día a la semana, la persona que tiene ya el tazón, prenda su vela, llame, dedique esa vela a Dios y al arcángel Miguel y haga las cosas nuevamente como deben ser. Es la manera de estar manteniendo su protección espiritual. Si el tazón es para el dinero, lo mismo, pero tiene que poner los rezos y los salmos que es para el dinero, para la parnasá. Si es para la salud, para equilibrar las energías, para alejar la enfermedad de la casa, igual. Hay que atenderlo una vez por semana, como mínimo, para que se mantenga la fuerza que tiene esto. Entonces, eso es lo ideal. Hay personas que lo pueden quizás dejar, lo hace cada 2 semanas, también puede ser, pero lo ideal, el que es de verdad espiritual, tiene que trabajar con sus energías constantemente. Y vuelvo a decir, la diferencia de esto o de un rezo, es que la persona ahora no solamente es que pide protección, también tiene una herramienta para defenderse, porque un tazón es un objeto de poder muy grande, que hay unos símbolos que están llamando una energía espiritual, están llamando ángeles, están llamando nombres de Dios, están llamando arcángeles de protección espiritual, contra demonios, contra brujería, contra lo que sea.
Si tiene un problema con que le han hecho una brujería, usted sabe que le han hecho una brujería, sabe quién es el que le hizo la brujería, escriba el nombre de la persona, escriba el nombre de la persona en un papel, fulano de tal, y usted le pide a Dios que se aleje o que rompa la brujería. Coge ese papel, va donde está el tazón, si tienes el tazón ya, coge el papel, ponlo así, ponle el tazón encima, cubre con el papel el tazón, como que estás encerrando eso negativo. Encima ponle la vela roja y haz la petición. Y eso lo puede hacer por 21 días. Yo te garantizo que esa brujería, esa persona se aleja y se rompe. Entonces, hay que saber trabajar con los tazones. Y estoy haciendo este video públicamente para esas personas que ya recibieron los tazones y que estoy convencido que no están sabiendo cómo trabajar con esto. Esto es un objeto de poder muy grande, con la manera en que se han diseñado, que se han preparado, etcétera. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero esto por lo menos es lo básico. Con lo básico también la persona puede resolver, puede estar protegida, él, su familia, etcétera. Y esto es totalmente trabajar con la Kedusha. Esto se llama trabajar con santidad, invocando a Dios y a los ángeles. Esto es algo sagrado, de santidad. Y obviamente, y esto lo estoy haciendo otra vez para las personas que yo les he preparado los tazones y se los he enviado. Entonces, cada tazón es diferente dependiendo si es otra vez para qué es el tazón, si es para dinero, si es para salud, si es para protección contra magia negra, lo que sea. Pero esta es la manera básica de atender los tazones. Una vez a la semana, prenda su vela y pida y hagan sus oraciones. Y usted va a sentir la protección en su hogar. Pero además puede, si le están haciendo algo, puede de alguna manera también contraatacar o alejar a esas personas o alejar al enemigo. Tiene un problema en el trabajo, viene y ponga el nombre aquí. Tiene un problema con el vecino, también. Todo desde la santidad y la Kedushá con los nombres de Dios y los ángeles. Esto es algo de santidad. Pero es una herramienta muy poderosa. Y la gente no está sabiendo cómo trabajar con esto y por eso estoy haciendo este vídeo para que aprendan un poco. Hay mucho más que se puede hacer con estos tazones, pero bueno, con esto básico es suficiente para tener una idea sobre cómo ir trabajando con ello. Lo otro es en cuanto a las cameas. La gente que me pregunta sobre las maneras en que se preparan las cameas y los materiales. Yo preparo las cameas en dos tipos de materiales. Los preparo en pergamino, que es la piel de una oveja, de vaca o de ciervo, de venado, que son animales kasher. Son animales que para cuando mataron esos animales se hizo según la ley judía, según la halajá, se hace un rezo, se consagra esa manera en que se ha hecho ese sacrificio de manera de la santa, de Kedushá, según la Torá. Y esos pergaminos yo los recibo directamente de un sofer, de un escriba de la comunidad judía de Nueva York, que me hace llegar a mí lo que se necesita de los pergaminos. Y esos son los mismos pergaminos en que se hacen los rollos de la Torá, que se hacen la Ketore, que se hace todo lo que lleva de la manera tradicional por más de 3.300 años que tenemos la Torá, como lleva. Entonces, estos son los pergaminos, los voy a mostrar aquí ahora. También los preparo en papiro, porque obviamente el pergamino es caro. Eso es un animal, eso no es tan sencillo que uno anda, que cualquiera mata un animal y no está, obviamente es más caro, es difícil. Igual como son de ciervo o cosas como esas. Obviamente el pergamino cuesta un poco más porque estamos hablando de un animal vivo, es un proceso, todo lo que estoy explicando. Entonces, también los preparo en papiro. ¿Por qué en papiro? Aunque la manera tradicional es en pergamino. Esto que tengo aquí en mi mano es pergamino. ¿Por qué en papiro? Porque el papiro se ha probado desde tiempo antiguo, hace más de 4.000 años, en el antiguo Egipto y en el mundo griego, en el mundo romano, ya se usaba el papiro, tanto para escribir libros, códices, en las cosas de magia, en amuletos, se usaba el papiro. Ahí están todos los papiros griegos y egipcios con cosas de magia que se escribían y se han encontrado. Los mismos cristianos, los evangelios, se escriben en papiro. Entonces el papiro también tiene fuerza espiritual para preparar un amuleto, una camea, aunque no es el método tradicional que se hace generalmente en el judaísmo. Pero yo los preparo porque hay base histórica y probada de que el papiro también tiene la fuerza espiritual para proteger. Obviamente, quizás no como un pergamino, porque esto es la piel de un animal vivo que se sacrificó según la Torá, según los rezos que se hacen, etcétera. Pero también protege.
Y por eso yo le doy las dos opciones a las personas. El que lo desee en papiro se le prepara en papiro, el que se lo desee en la piel del animal se prepara en la piel del animal. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pergaminos, estos son los pergaminos, los hay también más grandes, como pueden ver. Esto que tengo en mis manos son para algunas personas que estoy trabajando para prepararlo para algunas personas y los hay de diferentes tamaños. Estos pergaminos son la piel de un animal. Parece papel, pero no es papel. Esto tampoco no es que uno mate un animal y ya le arranque el cuero y con eso escriba. No, mire el trabajo que tiene esto, lo perfecto que está. Todo esto es una preparación que lleva para tener lo necesario para escribir. Parece un papel, pero no es un papel. Eso es la piel de, como digo, de un ciervo, de un animal, de vaca también se hacen. Y los hay de diferentes tamaños. La ventaja del pergamino es que dura más que un papiro, obviamente, porque esto es piel. Y esto se puede enrollar y se hace, como pueden ver, pequeñito. Y es más fácil llevarlo con uno. Esto se enrolla pequeñito y la persona se lo echa en el bolsillo, en la camisa, en el pantalón. Es más fácil que el papiro. Por ejemplo, esto es papiro. También se enrolla. Pero, obviamente, el pergamino dura más que esto porque es papel. Pero igual protege. Pero solo explico que el pergamino obviamente es la manera tradicional y los hay en diferentes tamaños. Estas se preparan pequeñitas para que la persona las traiga arriba. Y esa es la protección mejor, que la persona tenga arriba su protección espiritual. Con esto es lo que se hacen las mezuzás también. La mezuzá se prepara con esto, con estos pergaminos. Y la diferencia, como ven, en las formas. Y se hacen pequeños. Esto se pone también como si fuese una mezuzá en las puertas, en los negocios para proteger. Entonces, esto es un ejemplo. Este es papiro, por ejemplo. Esto es una camea que yo preparé para una persona. Esto es papiro. Esto es una camea para la parnasá, para el dinero, lo que tengo en mi mano. Viene con nombres de Dios, con el Maguen David, con los nombres para el dinero, Pais al-Hataj, con el Yud Hei Vav Hei alrededor también, con el Ben Porat Yosef, con el nombre de Carnosa, Shefa, etc. Con el Yihud, Yud Hei Vav Hei con Adonai, como dice el gran cabalista Ben Ishai, que es el Yihud para el dinero, etc. Esto es papiro y se prepara también. Hay diferentes tamaños para los papiros. Por ejemplo, estas se enrollan, se pueden dejar así abiertas, se ponen detrás de la puerta de la casa. Como una mezuzá también se puede enrollar y se pone, por ejemplo, en estos estuches. Estos son estuches de mezuzá para que la persona ponga su mezuzá y pueden ver la letra Shin. Aquí tienen los hoyitos donde se pone un clavo y se pone en la puerta. Esto es para una mezuzá. Pero aquí también se entra uno de estos amuletos, se puede poner dentro para proteger una casa, para proteger un negocio, etcétera. Entonces, en este respecto, como pueden ver, esto es un tamaño de las cameas, pero hay tamaños más grandes. Esto es mucho más grande. Pero ya este tipo de trabajo, obviamente, es más difícil. Porque escribir una hoja como esta toma más tiempo, más esfuerzo, varios más días. Entonces, el tamaño de estos más grandes, este tipo de pergamino, yo los preparo cuando se van a escribir aquí rezos. Que la persona quiera poner, por ejemplo, esto en la pared de su casa o en un negocio o en la sala o en una habitación para proteger la casa. Y aquí se ponen rezos en hebreo para protección, para salud, para el dinero, para shefa, etcétera. Pero es más grande, obviamente. Y esto es papiro. Y si no, se preparan más pequeños, que igual también se pueden poner. Lo puedes poner así en un cuadrito o lo llevas contigo, lo enrollas. También se le envía el hilo rojo, la persona lo puede amarrar, lo lleva consigo, es una protección, lo pone en sus casas. Pero bueno, estoy explicando para el que recibió la camea, sabe. Con las cameas lo mismo, hay que activarlas. Y se le envía a las personas y por eso les digo, el que ya recibió la camea y no la ha activado, la manera de activarla es igual. Usted va a coger una vela, dependiendo para qué es la camea. Si es de protección espiritual, si es contra brujería, contra el mal de hoy, cosas como esas, lo ideal es poner o una vela blanca o una vela roja. Si la camea es para la parnasá, para el dinero, puede poner una vela blanca, verde o amarilla. Si la camea es para la salud, blanca, morada o verde. Como está notando, la vela blanca va siempre en todo. O sea, puede usar una vela blanca también. Y estas son las cameas. Esta es para el dinero, como les decía. Esto viene rezado. Cuando yo preparo estas cameas,
Yo tengo en mente la persona para quien la estoy preparando, el nombre de la persona, lo que estoy haciendo, el pensamiento, la intención va dedicado, va personalizado para quien yo estoy preparando estas camellas. Y yo les puedo asegurar que pasan cosas, pasan cosas extrañísimas cuando se preparan estas camellas, porque obviamente se tienen que hacer ciertos rezos, o sea, hay un trabajo de purificación. Hay ciertos días que yo no preparo las camellas porque no se debe. Entonces hay una serie de factores que hay que tener presente para preparar las camellas. La purificación del que la prepara, etcétera. Y han pasado cosas paranormales también muy interesantes al preparar las camellas. La semana pasada estaba preparando una camea. También pasa, por ejemplo, en el caso de uno que trabaja, que es un escriba, esto se llama sofer. Los que hacemos esto nos llamamos sofer, escriba. A veces uno se equivoca en una letra. Hay que saber las reglas también. Las letras no pueden estar muy pegadas. Si te equivocaste, hay que saber cuándo borrar una letra y cómo escribirla de nuevo, con qué se borra. O sea, hay todo un proceso, porque a veces el escriba se equivocó con una letra. Tiene que saber cómo borrarla. O si está muy junta, tiene que saber cómo separarla. Hay letras que si usted hizo una letra para una cosa y se equivocó, y usted no puede coger la letra esa y transformarla ahora para que sea otra letra. No, eso no sirve. Tienes que borrar la letra y escribirla nuevamente con la intención, con la kavaná, con el rezo que lleva. Entonces, es un proceso que no es escribir cualquier cosa. Esto lleva una práctica espiritual profunda. Y hay que saber las reglas de esa fruta. Esto se estudia. Y yo lo estudié en Israel, Baruch Hashem. Estudié con el rabino Galivov cuando estaba estudiando en el college para rabino, en el college del Bet Midrash Sefaradí, Shehevar Sephardic Center, en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, que está la segunda sede en Ramot, con el rabino Katzin, que es de la comunidad siria. Y aprendí con el Raf Galivov, para el que quiera saber de dónde yo aprendí esa fruta, escritura en Israel. Y aquí estoy dando las direcciones. Para la gente que pregunta cómo él sabe, cómo lo prepara, ahí está. Y por ahí, si usted me conoce y me ha visto los videos que publico anteriormente, ha visto todos los videos que he publicado en Israel y en la yeshiva y en todos lugares. Entonces, hay un proceso, hay que saber las reglas de las letras hebreas. Voy a dar al final, si alcanza el tiempo, un anuncio de eso mismo. Hay un curso que empieza el domingo de las letras hebreas. Entonces, hay que saber las reglas de Safrut, de escritura, cómo se hacen las cosas, para que la camea sea efectiva, obviamente. Eso es en cuanto a las camellas. Lo otro es esto que ven acá. Esto es pergamino. Como les mostraba, los hay en diferentes tamaños, más pequeñitas. Normalmente este es el tamaño regular que se preparan. Aunque si la persona los quiere un poco más pequeño, también se le prepara más pequeño. Pero normalmente en pergamino vienen de este tamaño. O este tamaño, porque esto ya es un trabajo más especial. Este pergamino que tengo aquí es porque una persona que le estoy preparando unas cameas, pero también esta persona necesita para ponerlo en su negocio, en sus casas de protección, en las paredes, y obviamente el tamaño es más grande. Entonces, aquí hay más pergaminos. El tamaño de esto es más grande. Es un pergamino mucho mayor. Y esto que ven acá es la piel de un animal. Imagínense que si es un ovejo o un ciervo, esto es casi un costado, el lomo del animal. ¿Cuántos animales hacen falta para tener un pedacito como esto? Entonces es caro. Solamente este pedacito que ven aquí cuesta más de $70. Y está en blanco, aquí no hay nada escrito. Es caro porque es un animal vivo. Y así los materiales son caros. Lo más barato es el papiro. Entonces, pero también el tamaño importa, obviamente. Entonces, esto que tengo acá en mis manos es para una persona que le voy a preparar aquí unos rezos, unas camellas mucho más grandes para que ella lo pueda poner en la pared de su casa, de su empresa, etcétera. Pero yo muestro esto para que vean los materiales. Todo según la ley judía, la halajá, la manera como debe ser. Esto viene de un animal kasher. Y obviamente todo esto lo recibo de un sofer, de un escriba de la comunidad judía de Nueva York, que me envía todo esto. Nosotros cuando compramos los materiales, porque obviamente hay que comprarlo, eso no se regala, todo tiene un precio. Para poder trabajar con esto, en la comunidad judía solamente nosotros compramos a judíos, no compramos gente, porque obviamente nadie más va a preparar esto como lo hacemos nosotros. Las cosas, los judíos lo compramos entre judíos, no compramos cosas de gente que no sepa cómo se trabaja esto.
Entonces, esto todo me lo recibo yo de un escriba de la comunidad de Nueva York que me lo envía. Y obviamente las tintas, cómo se preparan, las plumas para escribir, todo esto se hace de la manera tradicional, se hace con una intención. Estas son las plumas para hacer el escrito. Y es un trabajo que ya esto no se hace mucho, esto se lo mantiene solamente en la comunidad judía, por ahí hay algunas partes quien lo mantiene, pero los judíos son los que más mantenemos este tipo de trabajo, que es antiguo, porque esta es la manera en que se vienen escribiendo los rollos de la Torá por más de 3.300 años. Entonces, he querido hacer este vídeo más que nada para que las personas vean los materiales, cómo se trabaja, la seriedad, el compromiso, y viendo otra vez que el trabajo se hace y el trabajo se le envía a las personas. Solo que obviamente son tanta gente que escribe que hay que tener paciencia, porque la gente a veces tiene que esperar hasta un mes, o porque son muchas las peticiones, igual que para las consultas, pero se les prepara y los reciben. Entonces, si tienes un poquito de paciencia, va a recibe sus cameas, recibe sus tazones, y como he explicado aquí ahora en este vídeo, cómo se activan, cómo se mantienen toda la semana, prender su vela, hacer su rezo. Y si tiene alguna necesidad especial, la gente que ya recibió la camea o el tazón y quiere algo que no tiene claro, me puede escribir, preguntarme, maestro, tengo una situación así, ¿qué más puedo hacer? O aparte, o qué hacer, y se le enviará la información. Pero eso no, pero de la manera básica que yo estoy dándolo es suficiente para que la persona tenga su protección y sepa cómo trabajar con la camea, trabajar con el tazón, etcétera, para activar, para mover esas energías, donde ya no solamente es que va a ser un rezo, va a ser un salmo, no, tiene ahora una protección y además tiene algo para defenderse espiritualmente. Entonces, bueno, he querido hacer este vídeo en vivo para hacer estas aclaraciones en cuanto a los tazones, los amuletos, las cameas, en cuanto también a las personas que han escrito, que han pedido sus cameas, sus amuletos, que están viendo obviamente que van llegando, los que todavía no han recibido, bueno, estamos trabajando en ello, Besat Hashem, para adelantar lo más que podamos y que le llegue su amuleto, que le llegue su camea, con el favor y la bendición del Eterno. Las personas que quieran más información, siempre, la única manera de ponerse en contacto conmigo es a través del correo electrónico. No existe otra forma. No hay número de teléfono, no hay número de WhatsApp, no hay nada. Si por ahí alguien ve que, porque hay gente a veces que ha falsificado mi identidad y a veces pone, bueno, hubo un tiempo que alguien estaba haciéndose pasar por mí, hubo que bloquear, bueno, tremendo. No hay número de teléfono, no hay WhatsApp, es un correo electrónico y tiene que ser exacto, contacto joelbenhabib@gmail.com. Repito, contacto joelbenhabib@gmail.com. Ese correo está en todos los videos que yo publico, en la caja de información, en todos los videos. No puede ser otro correo. Si el correo dice contacto joelbenhabib 1 o 38, ese no es el correo. No puede tener ni faltarle nada. Contacto joelbenhabib@gmail.com. Si tiene algo más o le falta una letra o un número o lo que sea o demás, es otra persona que está haciéndose pasar por mí. Ese no soy yo. Y es el correo que está en todos los vídeos, en la caja de descripciones. Es la única manera. No hay redes sociales. Es verdad que a veces la gente manda mensajes por Facebook, por Instagram, pero es demasiado. Son muchos mensajes. Humanamente es imposible. Por eso es que el correo es la manera organizada como debe ser. Para la gente que quiere información, se le envía la información, le enviamos un PDF con los datos. Hay veces que la persona escribe y ya quiere que a los 30 segundos le respondan. No, hay veces que se les responde pronto, pero a veces demora algunos días para responder. Son muchas personas. Tenga paciencia, que todo llega. Las personas que preguntan, que están en otros países, los envíos se hacen a todas las partes del mundo. No importa donde esté viva. Hay gente que me ha escrito de Japón, gente que me escribe de Grecia, de Alemania, de Suiza, de las Islas Mauricio, de no sé qué isla en el fondo del mar, no sé qué lugar. Allá también se le hace el envío. Entonces no importa dónde viva, pero tiene que ponerse en contacto. Se le pedirá la información, la dirección donde se le envían las cosas. Los costos de envío ya viene también incluido todo. Entonces, escriba el correo que se le va a enviar la información con el favor del Eterno y un poquito de paciencia, que son muchas las personas, pero obviamente todo les llega con el favor del Eterno.
Hasta ahora, de todos los envíos que se han hecho al mundo entero, a España, Francia, Alemania, América, México, Colombia, Dominicana, el mundo entero, la mayoría, 99%, le han llegado sus cameas y sus tazones. Ha habido algún caso, quizás 2 o 3 casos, que la camea se le ha extraviado. Obviamente eso es responsabilidad del correo postal de esos países. Y a veces también las personas, ha habido algunos casos que no han puesto la dirección mal. Ha habido al menos 2 casos así, a veces que son direcciones un poco extrañas. Hay una persona que me mandó una dirección, recuerdo ahora, me da un poco de gracia. La dirección decía, casa número, no tenía ni número, creo que número 20, a 500 metros de la iglesia, casa verde con reja azul. Y digo, ¿pero eso dónde es? Dice, no, maestro, ponga la dirección que eso llega a sí mismo. Digo, bueno, a 500 metros de la iglesia, a la izquierda, a la derecha, en la casa azul. Entonces son direcciones a veces extrañas, pero las cameas llegan, los cuencos llegan, pero ya eso también es responsabilidad del correo postal de esos países. Obviamente, mi función es prepararle su camea, se le hace el envío, se le envía comprobante con una foto del recibo o del sobre con el sello postal de que se envió. Pero de ahí para allá es responsabilidad del correo de los países donde la gente vive. Hay gente que me ha escrito, una persona que no recuerdo ahora dónde fue, qué país, que me escribió que fue de México, no sé en qué lugar, que la persona no estaba en la casa y le enviaron la camea, pero como no estaba, o el tazón, y creo que fue un tazón, fueron como 3 o 4 veces a llevarle el tazón y nunca estaba la persona. Obviamente, si no estás en tu casa, lo van a regresar. Y me regresaron el tazón de vuelta. Y la persona me escribió porque en el código postal, en el código de seguimiento, decía que el tazón estaba no sé en qué ciudad, que lo habían regresado. La persona quería que yo llamara a esa ciudad para que yo diera la orden de que parasen el tazón por el camino. Señores, yo no soy el dueño de los correos, yo no trabajo. Imagínense, sería yo el capo de la mafia llamando a cualquier país, México, Colombia, Venezuela, Francia, paren el tazón. No funciona así. Usted tiene que estar atento, tiene que chequear los códigos, estar atento el día que van a hacer la entrega. Si no hay nadie, alguien, deje a alguien ahí que reciba las cosas. Porque una vez que yo hago el envío, ya yo no tengo control sobre el correo. Esos son los correos de los países de las personas, según el país donde esté la persona, pero yo no soy el dueño de los correos. Pero se le envía el comprobante, la foto, el recibo con los códigos, según si es un tazón, para que la persona tenga todo. Pero tiene usted que estar atento también. Entonces, Baruch Hashem, como digo, llegan a cualquier parte del mundo. Ha habido, como digo, 2 o 3 casos no más, y eso es de esperarse, que a alguna gente se le ha extraviado por los correos de los países de la gente que no funciona, y se le ha hecho la camea gratuitamente y se le ha enviado nuevamente, sin tener que la persona pagar nada. Gratuitamente se le ha vuelto a preparar. Pero Baruch Hashem, llegan a cualquier parte del mundo. Hasta Islas Baleares he enviado yo cameas y tazones y llegan con el favor del Eterno. Así que bueno, más que nada este es un vídeo aclaratorio, de eso es la intención de hacer esta transmisión en vivo. Y para aquellas personas que ya tienen las cameas, los tazones, que sepan cómo activarlos, cómo mantener la energía, que vean el proceso, los materiales, etcétera. Yo pienso que es la mejor manera, haciendo un vídeo como este para que llegue a más personas. A veces son muchos correos que llegan, pero cuando uno hace un vídeo como este, le puede llegar a más personas y está la información clara. Así que bueno, agradecerles a todos, todas las bendiciones, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, desearles un feliz Shabbat Shalom, todas las bendiciones. Las personas que tienen sus cameas, pues ahí estamos trabajando con el favor del Eterno, que le van llegando a cada una. Recordarles nuevamente que este domingo comienza un curso. Van a ser más de 10 clases o 10 clases aproximadamente sobre las 22 letras hebreas, los secretos cabalísticos de las letras hebreas. El curso va a ser todos los domingos a las 7 de la noche, horario de la Florida, Estados Unidos. Las clases son en vivo por Zoom y es desde la escuela online. Usted tiene que inscribirse, tiene varias opciones, o registra el curso por separado, o en la membresía, que ya viene con unos paquetes de conferencias y de cursos incluidos, como la persona desee. Las clases quedan grabadas, las puede ver todas las veces que desee, y nos vamos a ver todos los domingos para estudiar los secretos cabalísticos de las letras hebreas, el poder de las letras hebreas para la meditación, para sanación, en los amuletos que se hacen, por ejemplo.
cómo se preparan, para qué sirve cada letra, cómo se usan para meditar, para activar ciertas energías de protección, para el dinero, para sanación, qué poder tienen las letras hebreas. Todo eso lo vamos a estudiar en este curso que vamos a empezar este domingo 23 de agosto, 7 de la noche, por la escuela online. Para inscribirse tiene que ir a la página web de la escuela, que es el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, o directamente a mi website joelbenhabib.org. Usted va a entrar a la página web donde dice arriba escuela online, clic, y ahí lo va a llevar a la información del curso. Toda esa información está en la caja de descripciones de todos los vídeos. Ahí está la información, así que la gente que está apuntándose ya, nos vamos a ver el domingo. Es una clase que vamos a revelar obviamente profundidades, secretos espirituales que obviamente no se hablan públicamente por YouTube. Con el favor del Eterno empezamos este domingo este curso de las letras hebreas, los misterios cabalísticos. Saben que las letras hebreas tienen el poder para muchas cosas, para sanar, para bendición, para muchas cosas. Son los bloques de la creación del universo, fue con las letras hebreas. Todos estos misterios espirituales los vamos a explicar. Así que bueno, gracias a todos por la atención, todas las bendiciones, que Hashem les bendiga mucho y Besat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo. Shalom a todos.